Hola, ¿qué tal amigos? Soy Yetsabel, bienvenidos al canal de Mexpañola, el canal de la hispanidad, donde todos los hispanos del mundo y en el mundo nos reunimos para hablar sobre la madre patria. Y hoy voy a hablar sobre una ciudad que está en Almería, una joyita blanca, a lo mejor por lo que les he dicho ya más o menos saben a qué ciudad preciosa, blanca, brillante y muy suntuosa me refiero. Y cuando pensamos en mármol, bueno, Carrara es una ciudad, es una región, una ciudad que nos viene a la mente, ¿no? El mármol blanco de Carrara. Pues les tengo una noticia, en España hay una ciudad que se llama es que le quiero decir, no sé por qué, estoy necia en decir Macael. Sí es Macael, ¿verdad? A ver, dice... Sí, Macael, no me equivoqué. No sabía si era Macael o Macabel, pero sí es Macael. Bueno, entonces está Macael. Y ahí, además... Bueno, mejor vamos a ver el video, ¿sale? Vamos a verlo. Este video es de Marca Macael. The drive of human beings for lasting, for being eternal, has been channeled through the artistic creation since time immemorial. Úchale. Viene en inglés, pero si no trae subtítulos voy a intentar Marble, white witness of history, has served as support to create beauty, pieces that deserve to be preserved as an unalterable legacy for the future. Qué precioso. Es un material de siempre y es de alguna manera la forma, el material primigenio de construcción. Son materiales que tienen siglos y siglos de permanencia y que siguen siendo completamente nuevos, que en el fondo interactúan con nosotros. El símbolo de la permanencia, de alguna manera, de la condición tectónica de la arquitectura, lo representa perfectamente el material pétreo. By using ingenuity and strength, mankind has succeeded to dominate the stone titans that emerge from quarries, filling them with light and life. With increasing knowledge and increasing technology, yet with the same spirit and effort that has turned Macael and its region in a global reference in marble and stone. Y realmente ofrece unas posibilidades extraordinarias. Por los dos motivos, uno derivado de la propia naturaleza fantástica de una piedra natural como es Macael, con esa tradición tan extraordinaria que se deriva ya de los romanos, de las expediciones romanas, y una muy buena experiencia por la profesionalidad derivada también del tiempo, de la explotación y de la ejecución por parte de las empresas. Mira esa placota. El mármol Macael ha sido para mí un buen instrumento para trabajar con la luz y es muy bonito. Cuando los niveles de luz son escasos es de una gran calidad de matices. There are creations that transcend time, creations that cross borders, creations that need to be explored, contemplated, enjoyed, remembered. In essence, creations to be lived that are now present in the 5 continents. Phoenicians, Romans, Muslims, Christians, different civilizations throughout the centuries had inhabited the Iberian Peninsula, using marble of Macael in their constructions and sculptures, which had left an indelible trace in the Spanish historic heritage that is visited every year by millions of people. Todos los estilos arquitectónicos lo han usado. Desde la más primitiva arquitectura hasta hoy, hasta la más pura contemporaneidad, se ha usado este material, por eso digo que atraviesa el tiempo. Lo importante es saber cómo cada generación o cada época interpreta y utiliza ese material, que ahí es donde está justamente lo más interesante, que eso supondrá con el tiempo también una mirada ampliada sobre el propio material. No es lo mismo en la piedra, cómo se utilizaba la piedra en una época que en otra, ¿no? Y las aplicaciones. Y yo creo que esto es un campo todavía por explorar y descubrir.
The skills of quarrymen and the sensitivity of craftsmen, together with the nobility of marble as a material, have led to creations of a unique beauty and historical significance, like the main patio in the castle of Valles Blanco, considered one of the jewels of the first Spanish Renaissance. ¡Qué hermoso! Or the Court of the Lions and its emblematic fountain, the icon of an universal monument such as the Alhambra of Granada. Jamás será algo de moda, porque siempre es una constante de la arquitectura. Es una constante que es una garantía de calidad también, y es una construir con la propia naturaleza. Entonces entiendo que no tiene pasado y que el futuro está siempre ahí, y que esto es un eterno presente. Yo diría que cuando lleguemos al cielo, que es blanco, blanquísimo, nos encontraremos con la sorpresa de que el cielo está pavimentado de mármol blanco de Macael. Evidently, examples of the use of marble and stone from Macael are not only found in the artistic and monumental legacy. These materials are used nowadays in innovative and forefront projects that will remain over the centuries, carrying the everlasting essence of a material and a place, of a tradition and a name, Macael. ¿Qué les digo? Dice ella, o sea, es que te das la vuelta y ya aparece otra joya bellísima, impresionante en España. O sea, no se puede descansar de hacer reacciones, es imposible. ¡Qué impresionante! De verdad no tenía la mínima idea. Y lo de los leones de Granada es como, ¡ah! ¡Qué hermoso! Ni siquiera sabía, pero claro, debió ser una cantera importante del Imperio Romano, ¿no? Por supuesto. ¡Ah! ¡Qué impresión! Es que no me va a alcanzar la vida, o sea, para ir. Porque me gustaría ir, acercarme, comprarme aunque sea una piedrita y una tablita como la de los chefs para hacer chocolate de mármol blanco. No, exagero, es muy caro. Bueno, pero ahora vamos a ver otro video de Macael porque acuérdense que estamos en la serie de los récords Guinness. Así que vamos a ver qué tiene Macael de récord Guinness. Pues ya lo están viendo. Resulta que este mortero, creo que no tiene sonido, así que puedo hacer narrativa. Este mortero ganó en 2020 como la escultura el mortero más grande del mundo y está obviamente en Macael. Y bueno, es evidentemente de mármol y pues es un homenaje a los ¿cómo se llama? Pues a los escultores, a los artesanos de Macael. Y bueno, es famoso porque la cantidad de mármol que se extrae en Macael es impresionante. Entonces esta escultura pesa más de 50,000 kilos. ¿Cómo ven? Y mide como lo de 2 pisos, 5.8 metros de altura, así que está impresionante, ¿no? Y bueno, eso quería decirles. Tienen el récord Guinness del restaurante más, hoy actualmente, del más antiguo del mundo, que está en Madrid. Y en Macael tienen la escultura de mármol más grande del mundo, que pesa 55 kilos y mide 5.8 metros. Y también yo creo que lo hicieron de acuerdo al peso, porque si no se estaría dando ahí un llegue con el David de Miguel Ángel, que no sé cuánto mide el David, pero debe ser más de 6 metros. A ver. A ver. No, mide 5.17, así que se la pellizcó. La escultura más grande. Pensé que era como más grande en dimensiones, ¿no? Pero o sea, no la altura solamente. Macael, eres una maravilla, eres una joya.
Miren, está en Almería. Vayan a Macael. Cómprense unas de esas preciosas que son las lámparas de mármol. Ay, cómo me gustan a mí esas. Ay, ya me estoy moviendo todo aquí. Pero bueno, este fue un video y no se vayan porque voy a seguir con los récord Guinness actuales de España. Así que nos vemos pronto.